Gloria a Jesús. Vamos a orar por una persona muy especial para mí. Cierre sus ojos, hermano. Y hagamos un minuto de silencio por mi madre. Mi madre murió, falleció hace una semana, de cuáles lomos yo salí. De cuáles lomos a Dios le plació sacar a un predicador y llamarlo Franklin Martínez. Ella murió, pero para sus hijos, para Humberto Olivero, para Araceli, para Raquel, para mi hermano, ella no está muerta. Porque nosotros somos hombres que le servimos a Dios y sabemos y entendemos en dónde ella está en estos momentos. No su cuerpo, porque el cuerpo sabemos dónde fue puesto, pero sabemos en el lugar donde ella ha partido, por entender la luz. La riqueza más grande que Dios le pudo dar a Mercedes Alzola Olivero, mi madre, no es la riqueza material, sino la riqueza y el privilegio de que su lomo se levantó un predicador para darle la vuelta a las naciones y llevar la palabra de Dios donde quiera que vaya, llamado Franklin Martínez y Humberto Olivero. De sus lomos Dios levantó hombres y mujeres para que le sirvan a Él. Y ese es un privilegio alto en la tierra, el que podamos decir que salimos de los lomos de una mujer que de una forma u otra tuvo temor a Dios. Una persona justa que siempre tuvo sus manos a la diestra para ayudar, aunque se quedara sin nada que comer. Dios te bendiga, madre, donde quiera que estés, esperando que muy pronto, a través de que todo esto se resuelva, porque ya estamos pronto a que todos los misterios se arrastren y sean descubiertos. Gracias a Dios, mi Señor, y gracias por mis hermanos, gracias por todos ustedes, y gracias a Dios por haberme dado una madre que siempre anduvo en pos de la justicia, de la bondad y del amor. Y gracias por habernos sacado del lomo de ella, porque la palabra dice: tú y tu casa serán salvos. Y por ella Dios nos selló, nos sacó de su lomo, y por ella entramos nosotros en el plan de la promesa de la salvación. Y por ella, su casa, que somos nosotros, sus hijos, entramos en la sanidad de Dios y somos salvos dentro de un plan de salvación. Gracias, Señor Dios maravilloso. Te damos honra y gloria. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome sus asientos, hermano. Gloria a Dios. Después de tener un panorama común y denominado de lo que nos espera, o de las cosas que esperan a los moradores de este planeta, de acuerdo al orden profético de Dios en las Escrituras, como lo vimos en parte la semana pasada en Ezequiel 38 y 39. Estamos al comienzo de la preentrada
para que este planeta se tambalee por los 4 cimientos. Y los panoramas comunes y denominados ya se han empezado a manifestar. Tenemos 6 principios bíblicos importantes, que son los que nos enseñan y lo que nos van a dar la línea para poder entender a dónde vamos, para poder entender las profecías. Hay 6 términos. Vamos a hablar de algunos de ellos. El primer término, si usted de lo que escribe, saque su lápiz y escriba, porque la Biblia no es un orden desordenado. La Biblia es un orden. Primero tenemos a Mateo 24. Mateo 24 es supermanente importante. El libro de Mateo 24, para entender el fin de los tiempos y en el tiempo que estamos viviendo, es completamente importante. Segundo, Mateo 24 es una profecía, al igual que Daniel 8, de doble referencia. Cuando usted va al libro de Mateo, usted tiene que entender que todo lo que usted lea en Mateo tiene doble referencia. Tanto puede significar para el tiempo en el que él estaba viviendo, como para el fin de los tiempos. Al igual que en Daniel capítulo 8. Cuando usted va a Daniel capítulo 8, todo el capítulo 8 de Daniel es de doble referencia. Si usted va al libro de Mateo, va a encontrar lo que es la destrucción de Jerusalén, y también va a encontrar en Mateo lo que será la destrucción de este sistema en el cual estamos viviendo. Por eso es que Mateo, cuando usted lo escudriña, tiene que tener lupa debido a su doble o su triple referencias. Tercero, hay 3 comparaciones en los 3 evangélicos, Cuando usted estudia los evangelios, hay 3 evangelios que usted tiene que estudiarlos juntos para usted poder determinar algo que pertenezca al fin de los tiempos. Esos 3 evangelios son Mateo, Marcos y Lucas. Ese es el tercer paso. El primero es Mateo como el libro de Mateo. El segundo es entender a Mateo como doble referencia junto con Daniel 8. Y el tercero es que hay 3 comparaciones en los 3 evangelios, en lo que es el sermón de Jesús, que están combinados. O sea, son sinópticos. Y son lo que definen las revelaciones y las perspectivas entre unos y otros. Si usted va al libro de Mateo y usted no estudia el libro de Marcos en cuanto a los tiempos del fin, y si usted no lo completa yendo al libro de Lucas, usted va a estar un poco perdido en las Escrituras. Cuarto, el sermón del Señor Jesucristo fue predicado por Jesús para bien de los seguidores originales. Cuando el Señor Jesucristo predicó el gran sermón, ese sermón no es para las personas del mundo. Todo lo que él habla y todo lo que dice en el sermón del Monte de los Olivos es para sus seguidores originales, para que sus seguidores no sean engañados ni se rindan al final de la era. Por eso es importante que usted entienda el sermón.
él dio cuando llamó el sermón del monte, el sermón de los olivos, porque es un sermón donde él te va a dar claves y te va a dar puntos para que no puedas ser engañado en el fin de los tiempos. Ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, que es el tiempo donde miles y miles diariamente están siendo engañados, para que se cumpla la profecía de Daniel, cuando él dijo que andarán de aquí para allá y de allá para acá. Quinto, los eventos de Mateo están en orden con la barra de tiempo de Dios. O sea, tienen un orden cronológico. Todos los eventos de Mateo están escritos en orden cronológico. Y todos empiezan en el versículo 5 del capítulo 24. Cuando usted va al libro de Mateo y abre el capítulo 24, a partir del versículo 5 en adelante, todos estos eventos van en orden para el final de lo que es el final de nuestra era. Gloria a Dios. ¿Está apuntando, hermanos? Gloria a Dios. En Mateo 24 tenemos guerras y rumores de guerras, y tenemos una palabra clave que es alboroto. Y habrán alborotos por todas partes. Es lo que estamos viendo hoy en día. El propósito de todo esto es que Satanás causará todo esto para él culpar a los seguidores de Dios. Todo lo que está en la escritura, todo lo que son los alborotos, Satanás lo está produciendo para culpar a los creyentes, a los hombres y mujeres de Dios. En Mateo 24:9 nos habla de las persecuciones. Cuando usted va al libro de Mateo, a partir del versículo 9, usted va a darse cuenta que Mateo empieza a hablar de persecuciones. Cuando lleguen las persecuciones contra los fieles y digan que los fieles son culpables, tendrán los fieles que comparecer ante los gobernantes. Las persecuciones van a llegar por causa de que Satanás va a introducir en la mente de la persona que todo lo que está aconteciendo es por causa de nosotros. Y al decir que va a ser por causa de nosotros, entonces ellos van a decir que todos los que son creyentes son culpables. Y tendrán los fieles entonces que ir delante de los gobernantes. Porque habrá una persecución y una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá en esta tierra. Y ahí viene y trabaja lo que es el engaño y el trabajo que hoy Satanás está haciendo, inclusive dentro de las iglesias. Por eso hoy en día usted va a ver que hay cientos y cientos de hombres y mujeres aún bautizados que hoy en día no están en las iglesias. Porque ese es el trabajo que él ha venido haciendo. En ese tiempo, los peores enemigos de Dios serán muchos que parecerán ser fieles, pero ellos van a apostatar de la fe, van a tropezar y habrá un zarandeo en lo que es el pueblo de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, con el acto de la apostasía dentro de las iglesias, Dios ha permitido que Satanás zarandee la iglesia. Y la iglesia hoy en día está siendo zarandeada por causa del engaño que él ha podido lograr entrar y meter
en las iglesias, incluyendo muchos milagros y prodigios. Porque la mayoría de esos supuestos milagros o son preparados, o son orquestados, o son producidos por espíritus que no tienen nada que ver con Dios, pero entran a la iglesia y Dios permite que eso suceda para que se cumpla la profecía de que serán engañados aún los escogidos. ¿Está entendiendo? Se levantarán falsos líderes religiosos. Ya lo estamos viendo. O se levantarán falsos profetas. Ya lo estamos viendo. Se levantarán falsos pastores, enseñando doctrina adulterada, que no tienen nada que ver con la Escritura, llevando imposición en las iglesias y enseñando doctrina propia de ellos. Se levantarán falsos maestros, porque el conocimiento no está en las iglesias. Hoy en día el conocimiento no está llegando a las iglesias. Hay muchas iglesias, hay mucha bulla, hay mucha algarabía, muchos sacos y corbatas, muchos zapaticos, y mucho cuando termine el culto vamos a comer. Pero en la iglesia ahora mismo, en la mayoría, no existe el conocimiento. Y eso lo dicen esos departamentos que investigan todas esas cosas. Dicen que un 99.5% de los hombres y mujeres que van a la iglesia, dicen ellos en la revista que hablan sobre todo eso, son analfabetos de la Escritura. Son fanáticos religiosos, pero cuando se habla con ellos de la Escritura, dicen ellos que más del 99% no está de acorde ni sabe lo que está hablando. Por causa de que las enseñanzas se han apartado de las congregaciones. Y dirán a las gentes que por culpa de los fieles a Dios se aumentará la maldad. Ya usted lo está viendo. Usted nada más tiene que llegar a un lugar y que sepan que usted es un hombre o una mujer de Dios, y el dedo señalador inmediatamente se levantará. Y si usted es una persona que de alguna forma u otra Dios lo ha llamado para darle algún conocimiento para un trabajo que Él quiere que usted haga en este planeta, antes que termine esta era y entremos en las tribulaciones, también usted va a ser señalado. Y si usted quiere tener grandes problemas siendo una mujer o un hombre de Dios, usted simplemente tiene que tener una cosa: tener el Espíritu de Dios realmente y el conocimiento de su palabra. Y usted va a ver cómo Satanás se va a levantar, y los que están a sus alrededores son los primeros que se van a levantar a acusarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Las transgresiones a la ley se verán en aumento en todos los sentidos. Entre los que dicen que son el pueblo de Dios, entre los que dicen que tienen apariencia de ser del pueblo de Dios. Esos son los que creen y hacen y engañan a Dios. La mayoría de los que están en las congregaciones y que dicen ser del pueblo de Dios, en la mayoría son personas que tienen doble vida. Y la mayoría de las personas en las iglesias, incluyendo nosotros mismos,
pensamos en alguna vez o de alguna forma que estaban haciendo algo que era bueno para Dios, aún sabiendo que lo que hacíamos era falso. Pero qué bueno cuando usted sabe que lo que hacía no era bueno, pero usted va delante de Dios y usted se arrepiente delante de Dios y Dios le place otra vez poner su espíritu en usted y levantarlo de nuevo. ¡Gloria a Dios! Den un aplauso a Dios. Dios es bueno. Esos son los que creen, que hacen y hacen creer y creen y enseñan que ganan a Dios. Pero sus frutos y acciones lo delatan. Ellos piensan que están engañando a Dios. Ellos piensan que están engañando a los creyentes o a las personas que están conversando con ellos y hablando con ellos. Pero cuando usted empieza a ver sus frutos, cuando usted empieza a ver cómo ellos actúan, cuando usted empieza a ver cuando ellos dan un paso, de qué forma lo dan, entonces usted empieza a cuestionarse. ¿Cómo es que esta persona dice que busca de Dios? ¿Cómo es que esta persona dice que se la pasa orando? ¿Cómo es que esta persona dice que se la pasa ayunando? ¿Cómo es que esta persona dice que va y se tranca en un cuarto horas? Más los frutos que está dando a la vista no son de Dios, porque son frutos inicuos. Si somos del Señor y nos apartamos para Él, tenemos que saber que tenemos que caminar con las acciones de lo que Él nos da en estos tiempos, y también tenemos que entender que tenemos que enseñar que damos buenos frutos. No es que hoy te conozco, que hoy estoy contigo en la iglesia y que mañana te veo esperando un autobús y te paso por el lado y no te doy un ray. No es que estoy en la iglesia y porque el hermano fulano me cae mal, me voy de la iglesia. Eso es inmadurez delante de Dios, hipocresía delante de los hombres, insensatez delante del Espíritu y ser hipócritas y apóstotas de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice: ama a tu hermano como a ti mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Mateo 24:14 encontramos un gran detalle. Pero a pesar de todo, habrá un grupo que va a perseverar y ese grupo será salvo. A pesar de todas las cosas que acontezcan, en Mateo 24, de 14 al 20, Dios nos enseña que va a haber un remanente que vendrá para el tiempo del fin, que será salvo. Todo este es el mensaje del ángel que va a toda la nación, tribus y lenguas y pueblos, llevando el evangelio. Luego se ve a Cristo en una nube en Apocalipsis 14:15 venir. En Mateo 24 usted va a ver que va a haber un ángel que se llama el primer ángel, el cual va a llevar un evangelio. Y en Apocalipsis 14:15 entonces vemos a Cristo llegar en una nube. Apúntelo para que lo estudie. Cuando vamos a Mateo 24, desde el versículo 15, 14 y 15 hasta el 20, vemos que nos habla Mateo de lo que es la abominación desoladora. Gloria a Dios. Y Mateo nos habla todo esto porque todo esto va a ocurrir mientras la puerta de la iglesia aún no se ha cerrado. En Mateo 24, desde el versículo 14 en adelante, la puerta de la gracia está todavía abierta.
después del versículo 20 en adelante, empieza la puerta a cerrarse. O sea, empieza la gracia a ir desapareciendo. Porque entonces vamos camino a la gran tribulación. Cuando usted va a Lucas 21, versículo 20 en adelante, y cuando usted va al versículo 23 y al 24, Lucas expresa lo mismo de Mateo 24, de 15 al 20, de una manera diferente. Porque la abominación desoladora, ¿cuál era la señal que tenía la abominación desoladora en Mateo 24? En Mateo 24 te habla de que va a venir una abominación desoladora. Y esa abominación desoladora de Mateo 24 te habla de una señal. Porque dice bien claro, cuando veáis a Israel rodeada de ejército, es una señal. Cuando veáis a Providence rodeado de ejército, ahora mismo no hay ningún ejército rodeando a Providence. Pero si nosotros viésemos un ejército, inmediatamente entendemos que la profecía dice, Jesús dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, y el ejército romano está ahí afuera. Y ellos entendieron que la señal hablaba sobre ese término profético. Ahora, ¿cuál era la señal? Tan pronto como Roma clavó al dominal de Israel, o sea, tan pronto como Roma llegó y rodeó a Israel y clavó en la tierra una cuestión que los romanos llaman el estandartes. Cuando los romanos iban a una nación para tomarla, ellos iban con unas banderas grandes. El ejército iba caminando y llevaban esas banderas, esos símbolos. Esos símbolos son estandartes. Cuando Cristo le dijo a ellos que iba a haber un tiempo que el ejército romano iba a estar en las afueras, y que cuando lo vean afuera, que escapen por su vida. Cristo le está hablando de los estandartes. Porque lo primero que se veía de ellos era el estandarte. Porque ellos, cuando dominaban una nación, clavaban en el suelo a través de estacas sus símbolos. Porque ellos no le servían a Jehová de los ejércitos. Ellos le servían a sus dioses, incluyendo al dios Sol, el cual después fue cambiado y se quitó la fiesta del dios Sol, y el papado puso que se ponga mejor Navidad, y por eso usted hoy celebra Navidad, porque fue sustituida por la fiesta al dios Sol. La señal de los estandartes. Los creyentes, al ver esta señal, debían huir. Los estandartes tenían águilas extendidas con sus alas abiertas. Cuando ellos venían con los estandartes, y en los estandartes venía una gran águila y venía mirando con el pico para arriba, mirando, y ellos llevaban eso de frente para el lugar que iban a tomar. Gloria a Dios. Aleluya. Con sus alas abiertas, con la cara del águila mirando hacia la derecha. El águila venía en el símbolo abierta, pero el águila ellos no la ponían que mirara para la izquierda, sino la ponían que mirara hacia la derecha. Satanás imitando que el Cristo de la gloria está sentado a la diestra de Dios con poder y fuerza. Amén. Y está mandando un símbolo diciéndole que ha llegado el momento de que Él le dé a Jerusalén guerra.
Y que el águila que esté mirando a la derecha significa que está mirando a su amo, al que está dirigiendo el ejército romano para que cumpla con la profecía, Satanás. Por eso es que ellos la ponían mirando hacia la derecha. En las garras de las águilas habían flechas. Las águilas que ellos llevaban tenían paquetes de flechas agarradas en cada una de las patas. Tenían las flechas agarradas, mirando hacia la derecha, mientras el ejército avanzaba. Y ellos agarraban esa estaca gigante y la sembraban en el suelo. Y ellos desde los muros, de acuerdo a Josefo, miraban, y cuando veían todo eso, eso lo atemorizaba. Porque lo que más le gusta a Satanás es causarte que tú tengas miedo o que tengas temor. Gloria a Dios. Y alrededor tenían una aguinalda circular dorada que representaba al dios Sol. El águila estaba en el centro, tenía las flechas agarradas que significan que Satanás venía a hacer guerra. Miraba hacia la derecha o viendo las órdenes de aquel invisible que se llama Satanás y de sus principados de esas regiones. Y encima del águila venía un círculo de lo que le llaman aguinal, que es el círculo que simboliza lo que es el dios Sol. Lo que quiere decir que cuando ellos llegaron a Jerusalén, llegó Satanás a través del dios Sol para entrar y tomar a Jerusalén. Por eso es que esos puntos que les he dado son importantes. A Cristo se le dijo que había un gran templo y una maravilla. Y Él dijo, ven ese templo con toda y su belleza, en 3 días lo destruyo y lo vuelvo a levantar en 3 días. Y será destruido y no va a quedar de él piedra sobre piedra. Cuando Él está hablando de eso, Él está hablando de esa señal y que un ejército iba a entrar en Jerusalén para destruir a los israelitas por su mal comportamiento. Pero Él no le dijo a ellos que cuando tuviese el ejército rodeando a Israel y destruyeran el templo, Él no le dijo a ellos que venían con estandartes. Pero cuando usted va al libro de Éxodo, Moisés escribió y llegarán a Jerusalén gentes de otros pueblos, soldados de otras naciones, armados fuertemente con símbolo de águilas, con flechas del derredor y protegido por su dios Sol. Y vendrán de otras naciones hablando otras lenguas. Moisés estaba hablando a ellos en el Éxodo de que un día Israel iba a ser rodeada de ejército y destruida. La señal iba a ser que iban a hablar otras lenguas que venían de lejos y que venían con estandartes que van a atemorizar. Por eso es que la Biblia es cronológica. Y somos nosotros los que tenemos que entender que debemos aprender hacer una cronología de ellas. Ellos enterraban los estandartes y los soldados adoraban al dios Sol. Ellos enterraban todos sus estandartes y empezaban a alabar al dios Sol. ¿El sol se alaba? ¿O quién estaba detrás del sol? A quien era que ellos alababan a través de una figura simbólica llamándole ellos Dios Sol. Está hablando de Satanás y de sus huestes y de sus principados. Lo mismo que sucedió en ese tiempo va a volver a suceder. De la misma manera que Cristo dijo, cuando vean a Israel rodeada de ejército, huir, vayan a los montes y a los campos, y los que estén en la azotea, que no se devuelvan a nada ni aún a buscar su capa, y las que estén en el campo, bajando el café, que no se preocupen, salgan huyendo.
Esa va a ser la señal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al ver eso, el remanente de Israel, el remanente de Dios de Israel, debía huir de Jerusalén o rendirse. Todo esto aconteció 35 años después de la muerte de Cristo. Porque el templo fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano. Por eso usted necesita historia. Por eso usted tiene que leer y ponerse culto en la escritura, en lo que son las historias bíblicas, para que usted pueda entender lo que Cristo habló, por qué lo habló, y pueda entender la doble referencia que están en los 3 evangelios, entre Mateo, Marcos y Lucas, y pueda usted entender por qué Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero cuando todo parecía un asalto inminente, cuando todo parecía que todo estaba perdido, porque Israel estaba rodeada del ejército romano, cuando todos ellos pensaban y tenían ese temor, algo inesperado sucedió. Cuando eso parecía, un general llamado Cestio, que estaba al mando de Vespasiano, hizo algo inadecuado. Ellos llegaron, rodearon a Israel, pusieron todos sus estandartes, empezaron a alabar a su dios Sol, y de una manera inapropiada, sin ningún sentido, el ejército que estaba dirigido por Cestio se retiró. Y los apóstatas judíos se fueron tras los romanos. Algo sucedió cuando Israel estaba rodeada por Cestio, un general romano al mando de Vespasiano y de Tito, el hijo y el padre. Algo sucedió y de momento Cestio mandó a sonar los cuernos y el ejército que tenía rodeado a Israel se retiró. Cuando ellos vieron que Israel se retiró, entonces ellos fueron detrás de los romanos para caerle encima. Pensando que ellos se habían retirado por algún temor a ellos. Y fueron de esa manera dentro de Israel, salvo aquellos hombres y mujeres que entendieron cuando Cristo dijo: los que estén en la ciudad, huyan a los montes. Cestio se retiró. Los apóstotas que tenían a la persona dentro de Israel, que no lo dejaban salir, salieron atrás del ejército para causarle una gran derrota al ejército romano. Y cuando ellos salieron, dice Vespasiano y Josefo, que las puertas se abrieron y los creyentes que estaban orando por Jehová día y noche entendieron y dijeron: dijo Jehová a través del Mesías que cuando llegara este momento y estemos rodeados, algo iba a suceder. Ya sucedió. Cestio se retiró. Dios lo mandó a ellos atrás de Cestio. Las puertas están abiertas. Vamos nosotros a huir, como dijo la señal, hacia los montes, porque Jehová ha dado la orden y nos ha liberado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego regresaron y destruyeron todo Israel. Luego Cestio, al mando de Tito Vespasiano, llegó y entró a Israel y lo destruyó todo, incluyendo el templo de Dios, no dejando en pie piedra sobre piedra. Si esto se cumplió, ¿cree usted que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia no estaremos rodeados de ejércitos? ¿No se da cuenta usted que ya Satanás se levantó y que tiene a todos los creyentes rodeados en este planeta y tiene inclusive en las iglesias
hombres y mujeres, haciendo creer que son de Dios y son sirvientes de Él. Estamos en la misma situación. Así serás con los creyentes cuando la abominación se siente en el tercer templo, hechos por los judíos, no por Dios, para empezar su imperio de 3 años y medio. Porque dice Mateo 24 del 15 al 20 que la abominación desoladora entrará al templo de Dios y se sentará en el templo de Dios y va a decir y se va a hacer pasar por Dios y dirá que es Dios. Y es ahí cuando los israelitas van a despertar y ya va a ser tarde. Dios nos libra de sus guerras. Dios nos libra de las guerras de Satanás. Nos libra de las flechas que lleva las águilas en sus patas. Nos enseña que el que está mirando para la derecha con el símbolo de águila no es él, sino uno que está en lugar de él, porque él dijo: a mí no me recibieron, pero vendrá otro en mi lugar y a ese vais a recibir. Estaremos rodeados de ejército de la misma manera y habrá una persecución cual nunca se ha visto, y los primeros que te van a entregar serán tus hermanos y tu familia, porque la Biblia es bien clara. Seremos entregados por nuestros amigos, por nuestra familia y nuestros hermanos. Gloria a Dios. Pero cuando todo eso acontezca, cuando todo eso esté en su lugar, cuando el anticristo vaya a sentarse al tercer templo, que ya lo van a empezar a construir, cuando la tierra es de boca abajo, cuando Satanás crea que ha vencido, cuando Satanás piense que el remanente de Dios fiel que está aquí en esta tierra, Él lo va a destruir y que ni uno se va a salvar, para que no se puedan salvar como en el plan que tenía Él cuando Tito destruyó el templo, que él pensó que iba a triunfar, cuando no va a hacer nada de la misma manera que cuando Cristo murió, que él pensó que no se iba a levantar de los muertos y al tercer día él se levantó con poder y gloria. Ahora viene la tercera ocasión en que él tiene que evitar y que todos los creyentes sean muertos, para que todo lo que sea en creer en Jehová de los ejércitos deje de existir. Y en ese momento, cuando él piense y esté seguro y mande al anticristo con un ejército de 360 millones de hombres para caerle encima al remanente de Dios, que va a estar entonces en el desierto cuidado por Dios, entonces Dios dará la señal de las trompetas, descenderá del cielo, hablará con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, y los muertos resucitarán, y nosotros que estemos rodeados, no importa donde estemos, en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y como ellos fueron salvos, seremos salvos nosotros también, y iremos a estar en Apocalipsis 14, 15, e iremos a estar con Cristo en las nubes. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, póngase de pie. Santo es Dios. Bueno es Dios. Maravilloso. Todo dentro de su cronología, todo dentro de su tiempo. Oremos, hermano, para que estemos dentro de ese paquete de esos creyentes que Dios tiene asignado, para que en ese día seamos dignos de ser salvos, y que Dios nos dé la fortaleza en este fin de los tiempos para perseverar, porque solo el que venciere, ese será salvo. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este culto, Señor. Gracias por permitirme haber dándole honra y gloria a la que en vida fue mi madre biológica, de cuyos lomos salimos sus hijos. Gracias por habernos apartado y educarnos en tu palabra como tú lo has hecho hasta ahora. Gracias por el hermana Ana, porque la palabra de Dios tiene poder.
Y sabemos que vendrán señales de que las cosas van a mejorar. No porque nosotros hemos orado, sino porque a través de ella hay una promesa. Y Dios no pone a sus hijos en vergüenza. Dios le cuide, Dios le guarde. Nos vemos el próximo domingo y Dios le bendiga. Gloria a Dios.